Bien, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar inicio al webinar informativo. Así que si me permiten, les pido a nuestros invitados, excelente, que enciendan sus cámaras. Muy bien. Muy buenas noches, siendo las 7:01 de la noche de hoy, miércoles 15 de junio, daremos inicio al webinar informativo Emigra a Canadá a través de sus diversos programas enfocados a profesionales. Este evento es auspiciado por Global Opportunities y LAE Perú. Para dar inicio a nuestro programa, saludaremos la presencia de nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña la licenciada Mildred Gutiérrez de Global Opportunities, Giancarlo Rato de LAE Perú y Luis Gárnica también de Global Opportunity. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bien, saludamos también a todos nuestros espectadores que nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom, como también desde nuestra transmisión en vivo por el Facebook. Muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos. Para iniciar con este programa, brindaré una breve pauta sobre el desarrollo de este webinar. Este webinar informativo es auspiciado por Global Opportunities, quien es una firma de migración canadiense que realiza todo tipo de trámites migratorios, y LAE Perú, quienes son un agente educativo que asiste a personas para escoger el mejor camino educativo para estudiar en el extranjero. Brindarán información general sobre los diversos programas con los que cuentan para emigrar a Canadá enfocados a profesionales. Este webinar tiene una duración de aproximadamente 2 horas. Nuestros invitados darán respuestas a sus preguntas a través de un link que estaremos compartiendo durante el evento en el chat del Zoom, como también en los comentarios del Facebook. En este caso sí les rogaría que por favor sus preguntas, todas las consultas que ustedes tengan, las envíen por este link, porque si a por B no se pudiera responder durante el proceso de este evento, igual Luis Gárnica de Global Opportunity se va a encargar de poder atender a cada uno de ustedes, brindándoles las respuestas, en este caso, a sus preguntas a través de los correos que nos han, a través de las preguntas que nos han dejado en este formulario. Y bueno, sin más preámbulos, solamente quisiera presentar a nuestra primera, a nuestra invitada, que va a iniciar con esta exposición. Ella es la licenciada Mildred Gutiérrez, quien es socia principal de Global Opportunities, con más de 10 años de experiencia en Derecho Migratorio canadiense y las licencias necesarias a nivel federal y provincial. Para el inicio de su conferencia, dejo con ustedes a Mildred. Mildred, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes, noches para nosotros. Vamos a dar inicio a la presentación. Así que bueno, pues como bien decía Karim, tiene bastante contenido, entonces vamos a recomendar que pues vayan escuchándola, y conforme vayan escuchándola, pues muchas de sus preguntas se irán resolviendo en este caso, y que si tienen preguntas pues las vayan colocando de la manera en la que se les indica, para que podamos irlas viendo ya sea al final o en el transcurso de la charla. No voy a interrumpir mi charla, pero si ellos tienen manera de mostrármelas, entonces yo de repente ahí voy leyendo. Entonces, pues bueno, eso es importante. Ahora vamos a dar inicio. Vamos a hablar por mi parte de lo que corresponde a la parte migratoria, en este caso para Canadá. Y bueno, en efecto, va a estar un poco enfocado hacia ingenieros, porque pues obviamente estamos dando esta presentación a través del Colegio de Ingenieros, pero en general la información sirve a todos en este caso, y vamos a revisar. Entonces, déjenme mover mi pantalla, que al parecer no se ve. Y solamente me avisan dice si que ya estás empezando a compartir, pero no se ve tu Sale el mensaje, pero todavía no se comparte. Okay. Voy a cambiar de pantalla, que fue lo que me pasó con el video. Entonces, nada más que si de repente me ven volteando hacia otro lado, es que estoy volteando hacia la otra pantalla donde está la presentación.
Vamos a... Para las personas que están preguntando a través del chat, como lo dijo Karim, pueden utilizar el link que se les envió para que puedan entrar sus preguntas. Luis, no se te escucha bien. Para las personas que están preguntando en el chat, haciendo sus preguntas, les invito a que lo hagan como lo comentó Karim, a través del Excel, para que podamos tener registro y podamos responder las preguntas Así es correcto, Luis. al final del evento, exacto. del evento. Justo acabo de compartir los links tanto en el chat del Zoom como también en el Facebook para aquellos que tengan las consultas, pero se les sugiere que puedan un poco escuchar la presentación para que en base a eso puedan ir ustedes haciendo las preguntas que queden en el aire en base a lo que vayamos escuchando. Adelante. Ya está. ¿Ya la ven? Ok, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Y bueno, pues para empezar vamos a hablar de el despacho como tal, Global Opportunities, y nosotros nos dedicamos exclusivamente a trabajar con derecho migratorio canadiense, que es de lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar específicamente de los programas hacia residencia permanente canadiense para quienes están fuera de Canadá. Obviamente hay muchos programas para quienes ya están dentro, para aquellas personas que eventualmente son ya canadienses, pero por el momento nos vamos a enfocar a estos programas que son más bien para ingresar como residentes permanentes. Y bueno, somos representantes legales autorizados por el gobierno canadiense, pues se tiene que contar con las licencias pertinentes para ello. Ahí lo pueden ver a nivel federal. Es este logotipo rojo que es College of Immigration and Citizenship Consultants. Y luego hay algunas provincias, Canadá se divide en provincias, más adelante las vamos a ver, que requieren de también algunas licencias extras, como es el caso de Saskatchewan, en este caso, y Quebec. Nosotros no practicamos para el área de Quebec, ahorita ya también dentro de la plática van a ver que Quebec está exceptuado de la mayoría de los programas, entonces esa es la razón de ser, pero si alguien quiere ver Quebec, le recomiendo que se enfoque con un consultor regulado por parte de migración también, pero que radique en Quebec de preferencia y que su predominante sea el idioma francés en este caso, ¿no? Entonces vamos a dar inicio, en este caso, a hablar de los procesos. Vamos a empezar hablando de la asesoría como tal. Esto lo hago al principio para que igual a lo largo de la plática van a ir entendiendo que es mucho contenido, es mucho lo que se revisa, entonces no es tan sencillo, estas preguntas que usualmente nos hacen de, oye, tengo, no sé, 35, 40 años y soy ingeniero civil, ¿califico o no califico? Todas estas cuestiones, pues es importante que sepan que no es tan sencillo responder de esa manera. Y les recomiendo a todas las personas que van haciendo preguntas que primero escuchen, que apunten, anoten, porque luego nos vuelven a hacer las mismas preguntas que ya sabían, que obviamente vamos a ir respondiendo. Entonces, paciencia. Es un proceso que toma tiempo como todo, pero va a ir llegando. Entonces, vamos a hablar en la mayoría de las cosas, de los requisitos, de las especificaciones, de los programas, pero es bastante información. Entonces, cuando ustedes quieren migrar o tienen la idea de migrar a Canadá, lo más importante primero es conocer el programa específicamente al que se es elegible. Se puede ser elegible a un programa, a 2, a 3, dependiendo. Ahora, es muy importante cuando vamos a hacer o a generar una asesoría, revisar sobre todo estas nociones que a veces tenemos de cómo funcionan los sistemas migratorios. Y Canadá es diferente porque a veces tenemos la noción de Australia o de Estados Unidos, entonces vamos a quitarnos esas ideas. Canadá tiene un sistema propio y es importante revisar, si ustedes son solteros, no hay ningún problema, se va a revisar su perfil de esa manera, pero es importante que si ustedes tienen pareja, ya sea que estén casados o que vivan en unión libre, es importante mencionar. No tienen que estar casados forzosamente, pueden ser, como les digo, pareja como tal, pero si ya tienen un proyecto de vida juntos, es importante mencionarlos. Estos procesos, cuando hablemos de familia, van a abarcar a su pareja, como les dije, ya sea que estén en unión libre o casados, a sus hijos o los hijos de su pareja en este caso. Entonces, en ese sentido, ese es el núcleo familiar del cual vamos a estar hablando en este caso, para que lo tengan presente.
Todavía no abarcamos ya a hermanos, a primos, abuelos, no, eso hasta que ustedes sean residentes permanentes, solo los papás y abuelos en todo caso, pero es importante mencionarlo porque muchas personas tienen este concepto de primero voy yo, luego voy a ver qué pasa y luego ya me llevo a mi familia. Y así no funciona el sistema canadiense. Si nosotros queremos migrar y tenemos familias, sobre todo hijos en este caso, hay que mencionarlo. Y si por alguna razón extraordinaria no los vamos a traer, y entiéndase por extraordinario, por ejemplo, hay papás, puede ser que ya estén separados o divorciados, es bueno, en este momento no tengo la custodia total de mis hijos, pero más adelante quisiera incluirlos. Eso es algo válido, ¿no? Pero el hecho de, no, primero voy yo y porque quiero ver y porque quiero empezar a trabajar y luego entonces ya me los llevo, así no funciona. El sistema canadiense va a otorgar todas las previsiones y todos los servicios para que ustedes tengan todas las facilidades de organizar todos ese tipo de cosas, dónde voy a vivir y dónde voy a trabajar, todo ese tipo de cosas ahorita también lo vamos a revisar, pero es importante mencionarlo porque muchas personas lo desestiman y si uno no incluye a su familia desde un principio y hay una razón válida para ello, entonces podemos perder el derecho y más adelante ya no podremos hacerlo y obviamente pues eso es una pena. Entonces es importante tomarlo en cuenta en este caso. Entonces, los perfiles de las personas son muy variados. Obviamente ahorita no nos conocemos y pueden hacer algunas preguntas a nivel general, lo cual está bien, pero hay personas que estudiaron una cosa y trabajan en otra, que también puede ser válido, ¿no? Hay personas que ya han viajado, hay personas que nunca han salido de su país, hay personas que tienen algún tipo de enfermedad, algunas personas que tienen algún tipo de antecedente penal o han estado viviendo de manera ilegal en otros países. Los programas migratorios están destinados, y de lo que vamos a hablar eso abarca a cualquier persona independientemente de su nacionalidad. Solamente si ustedes están viviendo en otro país que no sea el de su nacionalidad, lo único que se les pide es que lo estén haciendo de manera legal. Entonces, por ejemplo, si yo soy chilena, pero estoy viviendo en Perú, bueno, que tenga, ya sea los permisos pues, de estudio, trabajo o mi residencia como tal, que acredite que estoy viviendo de manera legal dentro del país donde lo estoy haciendo. Eso es todo. Si estamos de manera ilegal, bueno, pues hay que consultarlo, pero porque obviamente eso ya nos pone bastantes trabas y nos impide bastantes procesos, pero en general los programas abarcan cualquier nacionalidad, no hay distinción por nacionalidad en ese sentido, ¿ok? Entonces, como les decía, de repente vamos a ser elegibles a un programa, 2 a 3, dependiendo de los casos. Son muchos los programas, variados los requisitos y los tiempos de cada uno o los tiempos de procesamiento. Entonces ya en una asesoría, cuando nos sentemos a revisar, ya aparece, entonces yo ya tengo cierta información, como su currículum, como cuestionarios que enviamos de manera preliminar cuando vamos a revisar, porque la idea es que cuando ya nos sentemos a tener una asesoría como tal, vamos a hablar específicamente de los programas a los que ustedes son elegibles. Y ahí sí vamos a hablar cuánto tiempo de procesamiento, cuáles son los requisitos específicos para ustedes, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de tiempos, todas las situaciones que a lo mejor pueden ser también un poco más personales en ese sentido, pero sobre todo vamos a clasificar su experiencia laboral, lo que han venido haciendo. En ese sentido también es importante, ya sea que quieran primero residir de manera permanente o que quieran primero estudiar. Ahorita también vamos a estarlo revisando. Entonces, ya sobre eso, cuando lo tengamos claro al finalizar la asesoría, bueno, pues van a tener todo por escrito, los programas a los que califican, los pasos a seguir en cada uno de ellos, cuántos son los costos, qué cosas incluye, qué cosas no incluye. No hay un menú de precios porque cada caso es diferente. Hay personas que van a tener procesos muy ágiles, hay personas que van a tener procesos que van a tardar más tiempo o van a ser más complejos, depende de cada perfil en este caso. Entonces, no es como buena idea compararnos porque siempre decimos, es lo mismo que la persona de al lado. No necesariamente, ¿no? Tú no tienes a lo mejor la misma condición de salud, a lo mejor tú sí hay un cargo ahí porque algo pasó cuando eras joven,
mil cosas que pueden suceder en ese sentido y hay que revisar. Pero la idea es tenerlo claro antes de empezar, es decir, a qué programa soy elegible o en qué cosas tengo que trabajar y cuánto tiempo tengo para ello en este caso. Y ya que lo tengamos claro, ya que podamos definir eso, entonces empezar un proceso, porque los procesos canadienses son pues bastante, digamos, claros o meticulosos en ese sentido. Hay 10 requisitos, pues hay que reunir los 10, no 9 y medio, no 9, porque son tajantes en ese sentido, pero de reunirlos, de estar claro con toda esa parte, entonces es un proceso que va a llevar su tiempo efectivamente, pero que nos va a ir llevando hacia lo que buscamos en este caso, ¿no? Que puede ser, te digo, la residencia permanente o un proceso temporal. Entonces vamos a distinguir los dos términos porque aquí es donde hay muchísima confusión. Vamos a utilizar bien los términos para también nosotros darnos la oportunidad de diferenciar y entender lo que implica cada cosa. Vamos a utilizar el término de visas para procesos temporales, es decir, sigo siendo, en este caso, pues peruano, voy a venir por un tiempo específico, ya sea que me regrese o eventualmente, dependiendo del tipo de visa que tenga, si puedo continuar hacia un proceso de residencia permanente o no. Y la residencia permanente, como su nombre lo dice, es para establecernos ya en Canadá con todos los derechos como cualquier ciudadano canadiense. Así como ustedes en Perú pueden, si quieren trabajar o estudiar, o si no quieren, no. Pues lo mismo un residente permanente. Entonces, esto para que se entienda, vamos a profundizar en qué implica la residencia permanente, pero lo único que como residente permanente no podemos hacer es votar o correr por un cargo público. En todos los procesos, la residencia se otorga por un periodo de 5 años y una vez que cumplimos 3, entonces podemos, si queremos, pasar a la ciudadanía en este caso, ¿no? Entonces, eso para tomarlo en cuenta. Las visas como tal son diferentes, hay diferentes tipos y tenemos una visa de turismo que es para venir, visitar, regresar, visas de estudio, que ahorita vamos a hablar al respecto, y visas de trabajo. Ahora, la parte laboral es la más importante porque ahí es donde más nos preguntan, pero también es donde más confusión hay y donde más fraudes tenemos, ¿ok? Entonces es ahí donde tenemos que revisar. Las visas de trabajo siguen siendo visas, son temporales por un tiempo específico, ¿ok? Y para obtener una visa de trabajo, ese es uno de los procesos más complejos del proceso migratorio. Es en ocasiones más sencillo entrar directamente como residente permanente que a través de una visa de trabajo. Lo que pasa es que cuando nos vamos a redes sociales y a toda esta información, que de repente hay mucha información que es buena, pero también hay muchísima información que el objetivo es obtener un like o un clic o este tipo de cosas y no necesariamente obtenemos la mejor de las informaciones en ese sentido. Una visa de trabajo, es decir, si queremos trabajar en Canadá, el proceso ordinario para poder optar a una visa se denomina LMIA o Labor Market Impact Assessment. A partir de esta diapositiva van a ver algunas imágenes como están aquí abajito que pueden ver los diferentes rubros. Como es mucha información, ahí si ustedes quieren pueden ir a la página de nosotros www.globalopp.ca, ahorita se las deja Luis en comentarios, para que ustedes puedan, si quieren, pues ampliar la información de digamos, de estos tipos de visas en ese sentido. Ahora, la manera ordinaria de poder obtener una visa de trabajo se llama Labor Market Impact Assessment, LMIA. Y este es un proceso a través del cual el empleador canadiense tiene que demostrar que no había residente permanente o ciudadano que pudiera ocupar la posición que nosotros vamos a ocupar como tal. Entonces, vamos a suponer que nos están ofreciendo trabajo como es una posición para un ingeniero mecánico, bueno, pues entonces yo tengo que tener los estudios correspondientes en esa área y la experiencia en esa área para poder optar a esa posición. ¿Por qué? Porque migración quiere ver que yo realmente cuento con los elementos para pues poder desempeñar el trabajo. No es como que, me ofrecieron, yo soy ingeniero mecánico, pero me ofrecieron trabajo en un restaurante, pues, ¿qué vas a hacer en un restaurante? Si tú no tienes experiencia, tú no eres chef, tú no tienes experiencia en ese rubro, o sea, para eso se revisa. Y el proceso migratorio que corresponde
es a través de recursos humanos, en donde van a demostrar a través de un proceso que es un poquito extenuante, como les decía, de recursos humanos, en donde se reciben las aplicaciones de quien quiera postular, y sobre eso, bueno, pues se va a explicar por qué ustedes sobresalen frente al resto, por qué vamos a optar a darles la oferta a ustedes en este caso. Y es un proceso que toma tiempo, es un proceso que cuesta al empleador. Y no conforme con eso, le abren una pequeña auditoría financiera. Entonces tiene que demostrar el empleador o la empresa canadiense que está al corriente con sus impuestos, cuántos trabajadores tiene, cuántos son canadienses, cuántos son extranjeros, que vaya al margen con todo. Bastante documentación en ese sentido, y ahí es donde no necesariamente les agrada, porque pues si nunca han estado, o sea, nunca ustedes han estado en Canadá, nunca ellos realmente desconocen de cómo se vayan a adaptar, porque estos permisos de trabajo son cerrados, así se les llama, es decir, la empresa, por decir, la empresa X te otorga a ti un permiso de trabajo y tú estás autorizado simplemente para trabajar con esa empresa X y ellos contigo. Si por alguna razón extraordinaria no funciona, porque llegando los 3 primeros meses para todos son probatorios, entonces, si no funciona y cambiar de otra vez, de volver a contratar a alguien, tomaría todo ese proceso, o ustedes quieren cambiar de empleador, tendrían que volver a hacer ese proceso. Esa es la vía ordinaria, así se le llama, el MIA. Hay otros programas, otras vías para hacerlo. Los países más abiertos en ese sentido son Chile, Costa Rica, México, porque tienen tratados como más abiertos. Perú también tiene uno, pero hay un listado específico de las posiciones. Estos son tratados a través del libre comercio, y hay una lista de profesiones a las que se pueden utilizar. Entonces es una lista más o menos como de 20 profesiones. En este caso igual pueden ir a la página de nosotros, ahí les vamos a estar poniendo, va a haber un apartado. Ahorita ya les explico más adelante dónde se llama Moving to Canada, y ahí lo van a poder ver. Lo estamos preparando porque es mucha información y cambia cada año, entonces ahorita hubo algunos cambios y estamos reestructurando, pero ahí la van a poder encontrar. Entonces, dentro de esa lista, ustedes tienen que revisar, si califico, yo tengo esos estudios, por ejemplo, el ingeniero civil, puede ser un contador, puede ser un ingeniero mecánico, hay ciertas cosas. Entonces, solo entran las profesiones que estén ahí, pero el trabajo que te dan tiene que ser específicamente en la profesión que está nombrada en ese tratado. O sea que sí, como les digo, si es un ingeniero civil, pues me tienen que estar ofreciendo una posición como ingeniero civil. Si es para consultant management, bueno, pues esa posición específicamente, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que todo eso se analiza con anticipación. Nosotros por lo regular tenemos digamos, asesorías en conjunto con la empresa. Antes de empezar, le mostramos que estos son los documentos que tú como empresa vas a tener que remitir para que sepan qué van a hacer, para que estén conscientes y no se nos caiga la aplicación, que corroboremos que es una empresa válida, que obviamente les va a pagar conforme a la ley, según la posición que les estén ofreciendo, el tiempo que va a ser el periodo de trabajo, porque si ustedes tienen esta oferta, pues también pueden incluir, como les digo, pareja, hijos en este caso. Siempre en todos los procesos canadienses se va a poder incluir a la familia, son muy pocos en los que no. Pero es importante revisarlo. Entonces, si ustedes tienen una oferta, hay que revisar que la empresa sea válida. Se pueden dar cuenta de diferentes maneras, por ejemplo, que les estén enviando un correo de un correo institucional, o sea, por ejemplo, no sé, como Luis, ¿no? lgarnica@globalopp.ca. Si ves como @gmail, @hotmail, pues ya de ahí no necesariamente vamos bien. Y otra cosa, pues revisar, ¿no? Y revisa su website, llamamos, cosas que podemos hacer realmente que nos faciliten, pero quitarnos esta noción de que Canadá está ofreciendo trabajo a diestra y siniestra, y que si nos ofrecen trabajo y aparte nos cobran, porque no, pues págame tanto y entonces te doy la visa, ahí ya vamos mal, ahí ya eso está encaminado a un fraude, porque realmente los costos por lo regular, o sea, casi siempre, y lo deben de cubrir las empresas, o si trabajan específicamente con un despacho ya específico, dependiendo, pero este tipo de procesos tiende a hacerlo directamente la empresa. En este caso, o de repente se hace con asesoría
en ese sentido. Entonces, nada más tomarlo en cuenta, porque también si ustedes van a empezar a postular, porque muchas personas lo pueden hacer y postulan directo en línea, en diferentes websites y demás, no estamos diciendo que es imposible tener la oferta, no, simplemente hay que cuidarnos al respecto, revisar que es válida, revisar que tiene todo lo requerido. No es lo más habitual, no es que las empresas así de lleno lo hagan, pero puede pasar. Sobre todo con áreas de tecnología o IT, eso sí, porque es una de las ingenierías como más demandada realmente, pero revisar, ¿no? En ese sentido siempre con anticipación. Hay otros permisos de trabajo abiertos, desafortunadamente en Latinoamérica solo cuentan Chile y Costa Rica, con ellos no hay tratados para otros países, entonces bueno, pero eso para tenerlo en cuenta. Y la parte de estudio, el estudio por sí solo no nos da la residencia. El estudio puede ser una herramienta migratoria si la necesitamos, pero no cualquier tipo de estudio. Si ustedes quieren venir a estudiar idiomas, por ejemplo, y quieren venir por un periodo menor a 6 meses, pues entonces solamente necesitamos una visa de turismo, pero no podemos incluir a la familia ni nada. Eso nada más es para el que va a venir a estudiar idiomas. Y si queremos venir a estudiar idiomas por más de 6 meses, ahí sí necesitamos una visa de estudio, pero igual no nos permite trabajar y tampoco nos permite incluir a familia. Pero si ya queremos hacer estudios, que ya más adelante lo platicará Giancarlo, estudios pueden ser a nivel de college, que son técnico, posgrados, maestrías, ahí sí. Vamos a incluir a toda la familia porque ya les comentaré cómo se trabaja en ese sentido y qué es lo que hay que tomar en cuenta cuando queremos estudiar en Canadá para que lo que vamos a estudiar nos vaya abriendo oportunidades en lugar de cerrarlas o limitarlas. Porque bueno, pues si vamos a hacer ese tipo de inversión, queremos que rinda frutos, ¿no? No es la única vía, pero es una de ellas y es un proceso más gradual porque inicialmente ingresamos, seguimos siendo peruanos con visas de estudio o trabajo respectivamente y eventualmente dentro de Canadá podremos pasar a un proceso de residencia permanente. Entonces ahorita lo retomaremos en ese sentido, pero para considerarlo. Ahora, ya hablando de la residencia permanente, es importante mencionar los beneficios que ello tiene. Lo más importante como residente permanente es que nosotros tenemos acceso a la salud y siempre lo menciono, ya se han visto o han estado en otros seminarios además, es importante porque de ahí también vamos a partir con los requisitos para obtener una residencia permanente. La salud es importante en el sentido de que aquí es gratuita, desde doctores de familia, hospitales, cirugías, especialistas, estamos cubiertos, aquí no hay manera de pagar como un doctor de la provincia que tú vivas, tienes una tarjeta de salud y simplemente pues tienes acceso a esos servicios. En pandemia pues obviamente estuvimos, si vieron Canadá estuvo un poquito más cerrado, precisamente por eso, porque aquí para efectos de salud se estaba cubriendo a todos, incluso a extranjeros en periodo de pandemia. Y bueno, también entran seguros de gobierno, por ejemplo, en este tipo de casos a muchas personas les preocupa esto del pagar impuestos, porque a veces en Latinoamérica pues es todo un tema. Aquí ya es como un hábito, pues, lo tienes que hacer, pero también vienen beneficios en ese sentido, ¿no? Ahora que fue pandemia y que muchas personas digamos que no pudieron trabajar, entonces entraron seguros para la manutención, empezaron como en $2,000 para una persona, ya dependiendo, pero hubo bastantes incentivos para las empresas para ayudarlas como a retomar o a reactivar la parte económica también. Entonces, afortunadamente ahí se va tomando en cuenta esa parte, ¿no? Si de repente te quedas sin trabajo, independientemente de que estemos en pandemia o no, pues ahí están tus impuestos y tú tienes un seguro, en este caso, cuando toca maternidad, porque nosotros tenemos hasta 1 año de maternidad, pueden ser, hay provincias en donde es más, es hasta 1 año y medio. Y puede ser compartida, ¿no? Es decir, a lo mejor una parte se la toma la mamá, otra el papá, o la otra mamá o el otro papá, dependiendo de su familia, en este caso. Entonces, afortunadamente en la parte económica, pues es uno de los países más estables en ese sentido. Hay sectores importantes como la parte agrícola, minera, transporte, telecomunicaciones.
es un país a base de migrantes y es importante en este caso tomarlo en cuenta. En ese aspecto es un país bastante multicultural, hay personas de todos los países. Es lo más común, es voltear y decir, oye, el de al lado a lo mejor ya es canadiense, pero sus papás son italianos o coreanos. Eso es muy común. La mayoría de las personas estudiaron en otro país, tiene experiencia en otro país, ha pasado por procesos migratorios. Canadá es un país muy grande y se ha venido forjando a través de migrantes. Es muy abierto a la parte migratoria porque tiene una necesidad amplia de migrantes. Entonces, eso es importante, pero también los procesos van cambiando, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando el día de hoy es vigente al día de hoy, pero si venimos en un año no necesariamente va a ser lo mismo. Entonces, también es importante tomar esa parte en cuenta en este caso, ¿no? Para que lo analicen, porque hay personas que ya tienen muy claro que quieren migrar, hay personas que dicen, no, yo lo estoy viendo como a futuro. Bueno, pues entonces a futuro otra vez seguir revisando porque no necesariamente va a ser lo mismo. Los programas abren y cierran cada año. Está en constante cambio, por eso estamos regulados también en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues algo que siempre nos preocupa es el clima. En efecto, hay condiciones cuando hace calor, hace mucho calor, ahorita estamos como 30 grados, y cuando hace frío, pues también hace mucho frío, ¿no? Pero afortunadamente está todo con las condiciones en todos lados, en todo Canadá realmente no es como un problema o como la gente se lo imagina. Y tampoco es como se lo imaginan en el sentido de que hay que llegar a Toronto o Vancouver porque ahí es donde mejor nos va a ir porque así funciona en Latinoamérica. No necesariamente. Hay que ir a los lugares donde tengan más apertura en función migratoria porque ahí es donde mejor nos vamos a poder desarrollar, donde mejor poder adquisitivo vamos a ir teniendo. Los beneficios para los niños son mayores, los beneficios para estudiar, para emprender un negocio son mayores, a diferencia de provincias en donde ya no hay una necesidad económica tan grande, ¿no? Funciona diferente el sistema, entonces hay que ir adaptándonos a eso porque también en la parte educativa es un poquito diferente a cómo funciona en Perú en este caso. Ya cuando sean residentes permanentes, ahí sí van a tener acceso a becas, van a tener acceso a revisar pues si quieren estudiar medio tiempo, qué quieren hacer en ese sentido, pero ya como canadienses antes no. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Afortunadamente seguimos siendo el país número 1 en calidad de vida, somos uno de los mejores países en cuestión de equidad racial a nivel educativo, uno de los mejores países para las mujeres en cuestión de seguridad, equidad de género, prestaciones, la parte laboral, toda esa parte es bastante abierta en ese sentido. Y bueno, pues para quienes se preocupan por la parte de los hijos o la familia, también es uno de los mejores países para crianza de los hijos y mejor país para el retiro en este caso, ¿no? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta. Y bueno, vamos a empezar a hablar ya de los programas en sí. Esto es Canadá para que nos ubiquemos en el mapa. Vamos a ir revisándolo. En el norte están los territorios que son Yukon, Northwest y Nunavut. No vamos a hablar de ellos. Esta sí es un área fría. Ahí sí, cuando alguien quiere específicamente migrar a esas zonas, pues ya en una asesoría lo vamos revisando. Luego en la parte sur acá tenemos a British Columbia empezando. Ahí las ciudades principales son Victoria y Vancouver, Alberta, las ciudades principales Edmonton y Calgary, Saskatchewan, vamos a hablar de Regina y Saskatoon, Manitoba, que es Winnipeg, Ontario, que somos nosotros, Toronto y Ottawa, Quebec, y luego están las provincias del Atlántico. Las provincias del Atlántico están teniendo en este momento bastante apertura, en este caso, que es New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland y Prince Edward Island en este caso, ¿no? Entonces vamos a revisar. Aquí lo que pueden ver o los montos que pueden ver son es el salario por hora, el salario mínimo por hora en cada una de esas provincias. En Canadá un trabajo tiempo completo son 40 horas a la semana, un trabajo de medio tiempo son 20 horas en este caso y bueno,
Ese salario va incrementando dependiendo de inflación, dependiendo de costo de vida cada año. No se guíen por aquello de, pues aquí vamos a ganar más. No, ahí vamos a gastar más, porque el costo de vida es muy diferente. Entonces, cosas como, por ejemplo, tan sencillas como la renta. Bueno, pues en Ontario a lo mejor un departamento pequeño de una sola habitación nos puede costar un promedio de $1,600 a $1,800, a veces más, dependiendo de dónde quieran vivir, en este caso. Y bueno, si quisiéramos a lo mejor vivir en Saskatchewan o Manitoba, pues con esa cantidad nos estamos rentando una casa de 3 habitaciones y jardín y bastante amplia. Es muy diferente el costo de vida, como les decía, también los beneficios en ese sentido. Zonas como Ontario, que somos nosotros, British Columbia, ya no tiene una necesidad tan amplia de migrantes, es mucho más competido el ingreso. Obviamente los requisitos son mucho mayores, las edades nos impactan un poquito más en esas zonas. Lo que pasa es lo que tendemos a conocer, pero no necesariamente lo más favorable siempre. Depende de cada persona o de a lo que se dediquen, pero en ese sentido para que lo tomen en cuenta. Y vamos a ir hablando de los programas como tal. Hay alrededor de 60 programas para efectos de residencia permanente, son muchos. Ya como vieron, ya llevamos un tanto platicando, ya es bastante información. Pero los programas se dividen en 2 grupos principalmente, programas a nivel federal, programas a nivel provincial. A nivel federal tenemos 3 categorías, que es Federal Skilled Worker, trabajador calificado, experiencia canadiense, trabajador de oficio, y luego están los programas provinciales en este caso. Que ya lo vimos, cada provincia tiene sus propios programas, cada provincia tiene diferentes factores en este caso y sobre eso vamos a ir revisando. Lo que hablamos anteriormente o lo que vieron en cuestión de salarios, ese es el salario mínimo. Y pues ese es un salario que a lo mejor si trabajamos como en una cafetería o en ese tipo de cosas, no son salarios a nivel profesional, esos ahorita ya los vamos a ver más adelante. Pero para que tengan una noción de cómo funciona el sistema en este caso. Pero incluso si fuera un salario mínimo, nos da para vivir bien realmente. Entonces, pues dentro de los procesos, cuando estamos hablando de programas a nivel federal, se van a revisar o se van a regir a través de un sistema denominado Express Entry, que es el sistema a través del cual se hace la selección de los candidatos que estén participando en alguna de estas categorías. Express Entry no es el programa como tal, es un sistema de cómputo que califica a las personas que quieren participar. Y es importante siempre tomar en cuenta los puntajes. Dentro de Express Entry hay puntajes y hay que ver si simplemente soy elegible o realmente tengo un puntaje competitivo. Eso hay que verlo con anticipación. O en qué cosas puedo trabajar para hacer de mi puntaje un puntaje competitivo. ¿Por qué? Porque para ingresar la aplicación, pues tengo que realmente generarla, presentar ya exámenes oficiales de idioma, evaluaciones educativas, todo lo que conlleva, pero voy a ingresarla y estoy sujeto a selección. Es decir, Express Entry es un sistema de cómputo y los sistemas de cómputo, no hay nadie viendo mi aplicación, está en espera de ser seleccionada. Entonces tenemos que revisar los rangos de puntaje que se tiene para de ahí partir y ver cómo vamos a proyectar nuestro puntaje. Los programas a nivel federal habían estado pausados. En este caso, habían estado pausados porque el tiempo de procesamiento usualmente es de 6 meses, pero bueno, en pandemia no se trabajó obviamente de manera regular y realmente nosotros tomamos o empezamos a trabajar de manera regular a partir de marzo de 2022. Entonces, habían suspendido estos programas porque ya en lugar de 6 meses ya llevaban 20 de procesamiento. Entonces, pues iba a ser imposible terminar lo que ya tenían y continuar recibiendo, porque entonces eso se iba a ser eterno. Lo que hicieron fue pausar para poder revisar lo que ya tenían y procesar lo que ya estaba iniciado. Y una vez que se retomaran los 6 meses de procesamiento, continuar ya
Las categorías de Express Entry van a empezar a retomar entre julio y septiembre, entonces ya se van a volver a activar. Hay muchas personas ya en espera de ser seleccionados, entonces si quieren entrar a estas categorías hay que revisarlo pronto, con anticipación, para también saber cómo vamos a estar con puntajes y qué es lo que tenemos que trabajar. Las vías federales son las más estrictas en cuestión de requisitos, porque es donde más personas participan. Entonces, como les digo, pues hay que tomar esta parte en cuenta. Y nada más revisar que solo son 3 programas, entonces tampoco sé si ahorita que hablemos de los requisitos no necesariamente encajamos dentro de estos programas, no hay problema, todavía tenemos todos los provinciales, pero vamos a hablar. Los requisitos iniciales, o de manera general para que los tengan en mente, sí, en efecto es el idioma. El idioma es importante porque sin idioma no podemos trabajar en este caso, ¿no? Entonces, de ahí partimos con esa parte. El idioma puede ser inglés o francés, o habrá quienes manejan los dos. Pero vamos a empezar por aquello a que a ustedes les sea ya un poquito más familiar. Si ya tienen un poco de inglés, enfóquense a continuar en el estudio del inglés. No se me vayan a adelantar a querer tener los 2 idiomas, a menos que realmente ya dominen por lo menos uno. Dominen, me refiero a que ya tengan un nivel avanzado. En la parte del idioma inglés vamos a revisarlo a través de un examen denominado IELTS general, porque hay general y académico, pero para efectos de residencia permanente o nivel migratorio se requiere el general, perdón, y se requiere un mínimo de 6 en cada una de las bandas. Obviamente si tienes más mejor, porque este programa es competitivo. Entonces estamos hablando de personas que tengan niveles para estas categorías de intermedio avanzado en este caso. Ya cuando nosotros tenemos una asesoría les vamos a explicar cómo revisamos de manera preliminar el idioma, cómo se va trabajando. Ya los podemos referir si es que necesitan también cursos en ese sentido. Giancarlo les va a hablar al respecto, porque son cosas que se pueden trabajar, sí, porque hay muchas personas que califican a los programas de residencia, lo único que les hace falta trabajar es un poco más el idioma en este caso. Entonces, pues eso lo van a ir tomando en cuenta en ese sentido, ¿no? Y bueno, hay otro examen de inglés, que es en este caso CELPIP, pero CELPIP no está disponible en Latinoamérica, solamente en Estados Unidos. Entonces, esos son los únicos 2 exámenes que se pueden presentar para migración, IELTS general o CELPIP, nada más, no hay otros. Y en la parte del francés, eso se pueden acercar a la Alianza Francesa, que es donde se presenta, se llama TEF Canadá o TFC, nada más. No hay más exámenes en ese sentido, entonces para tomarlo en cuenta. Y como les decía, si nosotros ya tenemos un poquito de inglés, pues sigamos trabajando en el inglés. Si ya no empezamos con el francés, bueno, pues el francés. No se me quieran ir a los 2 idiomas, a menos que, como les digo, para ustedes sea ágil el aprendizaje del idioma, le puedan dedicar el tiempo, o ya en uno de los idiomas estén avanzados si quieren contar con los 2. Si no, vamos a esperar, vamos a trazar cómo se va a hacer esta parte. Como les digo, es mucha información, entonces en una asesoría ya lo revisamos y vemos, ok, más o menos cuál es tu nivel, qué tiempo tienes para llegar a ello. Cada quien puede tener tiempos diferentes, no es el mismo para todos porque los perfiles son diferentes. Entonces, habrá personas que tienen un periodo de 6 meses, habrá personas que se lo pueden llevar como tranquilo, dependiendo, cada quien es diferente. Ahora bien, estos programas requieren poca experiencia laboral, con mínimo de 1 año de experiencia laboral a nivel profesional. A partir de los 3 años, ese es el tope del puntaje. ¿Por qué? Porque la edad es muy importante para estas categorías. Son programas que realmente están enfocados a personas entre sus 23 y 33 años de edad. A partir de los 41 ya realmente no generamos puntaje para estas categorías, aunque tengamos maestría y tengamos niveles y demás. Hay que checarlo. Entonces, si ustedes están de los 35 en adelante, es bueno revisar el perfil para ver si en efecto nos van a funcionar este tipo de categorías o no. Y como les digo, no hay problema. Hay otras categorías que son las provinciales que están enfocadas a gente al revés, de los 35 en adelante, que tienen bastante experiencia laboral.
así funciona, cada programa está diseñado para diferentes perfiles, ¿no? Entonces, el fondo financiero también es importante. El fondo financiero también lo pueden checar en la página porque ahorita lo voy a mencionar. Lo voy a mencionar en dólares canadienses, ya ustedes hacen ahí la conversión. Y este fondo de ahorro no es para que ustedes le paguen a nadie, es eso, un fondo de ahorro en ese sentido que van a tener que demostrar cuando se postule, y ya en una asesoría vamos a ver cómo vamos a trabajar con ese fondo de ahorro, cómo vamos a revisar o demás, ¿ok? Entonces, para que lo vean. Como les dije, es mucha información al respecto, entonces hay que revisar el perfil en todos los sentidos. Idioma, experiencia laboral, los años, puntajes, toda esa parte. No me hagan preguntas de, oye, tengo 35 y entonces califico o no califico porque tengo tanta experiencia. No sé, hay que clasificar, hay que revisar. No te puedo responder de esa manera porque pues a lo mejor te digo sí y ya cuando revisemos bien el perfil resulta que no. O te digo que no y realmente sí calificabas, porque es mucha la información. Por eso estamos regulados para ello, ¿no? Para poder realmente asesorar en ese sentido. Ahora, el fondo de ahorro que tenemos que contemplar en este caso para las familias, si eres una persona, es decir, soltero, soltera, simplemente una persona, el fondo de ahorro que se necesita es el equivalente a $13,300 canadienses. Para 2 personas, $16,600 canadienses, 3 personas, 20,400, 4 personas, 24,800. Ahí le van agregando como 3,500 por cada miembro más de la familia. Ahorita les digo dónde van a encontrar eso en la página para que ya lo vean desglosado. Y como les digo, son cantidades que en principio van a parecer fuertes, pero ahí sí vamos a tener tiempo de programarnos, de ver cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a presentar, si vamos a tener ayuda, qué es lo que vamos cómo nos vamos a organizar, porque no es dinero para nadie, es dinero para ustedes. Cuando ustedes llegan a Canadá, el primer año que ustedes llegan, ustedes van a tener acceso a todos los servicios por parte del gobierno de manera gratuita para ustedes. Tener desde un trabajador social que los ayude con cosas súper básicas de cómo voy a abrir una cuenta de banco, dónde voy a vivir, cómo voy a buscar trabajo, ellos te van a ayudar a buscar trabajo, toda esa parte la van a ver. Quiero estudiar, bueno, tengo acceso todavía también a más clases de inglés, de francés, todos los beneficios que puedas tener y vas a tener apoyo por parte del gobierno. Hay muchísimas instituciones, se llaman Newcomers Settlement Services, ya están disponibles en todas las provincias, en todas las ciudades para que ustedes tengan acceso. ¿Por qué? Porque lo que más le interesa al gobierno es que ustedes empiecen a ser productivos y para eso otorga todas las ayudas. Por eso en un principio les decíamos que la familia se incluye desde el principio porque a todos los van a ayudar en ese sentido para que se adapten desde grupos para conocer a personas, para que si quieres estudiar otra cosa, si quieres trabajar en otra cosa, todo va a estar en ese sentido. Nosotros también vamos a otorgar ese tipo de referencias o demás y enfocarlos a cómo buscar trabajo, qué hacer en esta parte. Los sistemas canadienses también están como bastante enfocados a que ustedes puedan trabajar en áreas, sobre todo a nivel profesional, que es importante, y sobre eso también, dependiendo cada quien a lo que se dedique, pues se va revisando qué se puede hacer al respecto, qué provincias nos dan mejores beneficios. Ya todo lo vamos a ir viendo en ese sentido cuando ya tengamos una asesoría, porque les digo, es demasiada información para tratar en un solo caso o en una sola sentada, y aparte cada proceso es un mundo aparte, ¿no? Entonces eso es importante. Pero bueno, pues el fondo financiero está por si nosotros ese primer año decidimos que no queremos trabajar, pues bueno, ahí está para mantenernos ya sea a nosotros o a nuestro núcleo familiar hasta por un año. La realidad es que casi nadie usa todos esos fondos, a menos que quieran hacer compras ya como más grandes, pero cada quien es diferente, ¿no? Entonces, en la parte educativa, aquí vamos a empezar para estos programas específicamente de preferencia a nivel universitario, en efecto. Ustedes en Perú tienen o lo distinguen como bachiller o personas que ya están tituladas en este caso. Simplemente el bachiller, pero obviamente si ustedes ya tienen su título, ya tienen más experiencia, pues también te digo, no solamente estos programas, pueden haber otros.
pero de preferencia sí tener una carrera universitaria ya culminada para estos programas, si no es difícil puntear. Luego vienen las personas que también tienen posgrados. Eso es una cosa que ahorita vamos a hablar o les va a hablar Giancarlo, porque no es usual que ustedes tengan ese grado. Ustedes por lo regular se gradúan y tienen diplomados que son como meses, y luego ya se pasan a la maestría. Y Canadá, antes de la maestría, que es una cuestión también un poco más académica, tiene lo que se denominan Postgraduate Certificates, que son un poquito más enfocados pues a áreas específicas, incluso para desarrollar mejor la parte laboral. En ese sentido también ya les va a estar hablando Giancarlo al respecto, porque como les digo, hay algunas diferencias en esa parte educativa. Pero bueno, eso se contempla y siempre vamos a contemplar al núcleo familiar, es decir, mi pareja y mis hijos o los hijos de mi pareja en este caso. Y bueno, las categorías o los programas son 3, trabajador calificado, Federal Skilled Worker, trabajador de oficio, experiencia canadiense. En la categoría que participamos todos, independientemente de dónde seamos, la profesión que hayamos estudiado, está diseñada para todos, es la categoría de trabajador calificado este año, porque el otro puede que cambie. Avisaron que va a haber algunos cambios, no les sé decir exactamente cuándo, pero por el momento pueden participar todos. Las profesiones no es ningún inconveniente. Y en este caso, este es el programa más ágil en tiempo de procesamiento. Como les decía, estos programas son 6 meses, pero son los más requisitosos con la parte sobre todo del idioma en este caso. Y bueno, en los programas federales realmente muchas de las preocupaciones que tenemos es que cuando queremos venir a trabajar, ¿en qué vamos a trabajar? ¿No? Y cómo lo vamos a hacer. Las personas que realmente tienen que volver a estudiar, que realmente sí tienen que hacer trámites que son un poco más extensos, son personas que estudiaron medicina, derecho o educación, porque son las 3 áreas que regula gobierno. El resto, ya ahorita ya hablaremos un poco, requiere más que nada certificaciones, o puede optar a decidir si quiere o no tener ese tipo de licencias, porque son opcionales, no necesariamente obligatorias para ejercer. Pero bueno, esta categoría está diseñada en efecto para profesionistas. Es bastante ágil en tiempo de procesamiento. Les recomiendo que si están en ese rango de edad entre sus 23 a sus 33, sobre todo, tienen buenos niveles de idioma, tienen buenos niveles educativos, por lo menos ya tienen su año de experiencia laboral o 3, pues lo revisen, porque es un proceso bastante ágil para ingresar como residente permanente de manera directa. ¿Y esto qué implica? En los programas federales, cuando nosotros vamos a adquirir nuestra residencia permanente, eso quiere decir que nosotros podemos decidir dónde en Canadá queremos radicar, a excepción de Quebec. Quebec no está incluido en los programas federales. Si ustedes quieren vivir en Quebec, pues hay que vivir en Quebec estrictamente, ¿no? Entonces, de ahí partimos. El programa de ocupaciones o Federal Skilled Trade, que son trabajadores, está enfocado un poquito más a cuestiones técnicas. Aquí no lo vamos a tratar porque requieren primero tener una oferta de empleo ya acreditada vía LMIA, como lo expliqué en un principio, o en alguno de los otros tratados para poder accesar a este programa, si no, no se puede. Y luego está el programa de experiencia canadiense. Este es el programa que utilizan las personas que vienen a estudiar a Canadá. No es el único, pero es uno de ellos. Depende mucho, te digo, dónde vivan. Si van a estar estudiando en zonas como Ontario o British Columbia, por lo regularmente es el único. Entonces, este programa, cuando vamos a estudiar o queremos venir a estudiar a Canadá, primero llegamos con nuestras visas de estudio, trabajo respectivamente, y eventualmente, dependiendo de dónde vivamos, vamos a pasar a un proceso de residencia permanente si así lo queremos. Lo ideal, nosotros cuando revisamos o tenemos una asesoría, ya sea de solteros o en familia, y vamos a hablar de la parte del estudio como herramienta migratoria, y hay que revisar en función de su perfil qué es lo más conveniente estudiar, porque luego muchas personas dicen, yo voy a estudiar otra vez un programa de 2 años. Bueno, pero eso es un college diploma, tú ya tienes una carrera universitaria. Lo primero que te van a decir es qué estás haciendo estudiando eso, si ya es un grado menor al tuyo en este caso. O yo quiero estudiar maestría, oye, pero todavía, a lo mejor todavía no necesariamente tienes lo que se requiere para estudiar la maestría, o en cuestión de costos.
también hay que ser realistas un poquito a veces con los parámetros y ver, no es que no sea viable, pero en efecto hay que revisar y dónde sobre todo vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque si yo voy a estudio a Ontario, a lo mejor ya nada más puedo postular un programa. Y aparte ya tengo 35, entonces de aquí a que termine de estudiar y luego tenga que trabajar. Porque cuando vamos a estudiar, vamos a poner un ejemplo, vamos a decir, vamos a venir a estudiar un posgrado, es un programa de 1 año de marketing. Entonces, si yo vengo a estudiar, tengo derecho a estudiar tiempo completo, a trabajar medio tiempo, que son 20 horas a la semana. Y el programa tiene que ser válido para efectos migratorios para poder contar con estos permisos y que también si yo en este caso tengo pareja, pueda incluir a mi pareja. Y mi pareja va a tener acceso a un permiso de trabajo abierto. Y mis hijos, siempre y cuando sean menores a 18, podrán tener en este caso pues un permiso de estudio para estudiar de manera gratuita como cualquier niño canadiense, ¿no? En este caso. Entonces es bien importante revisar, sobre todo si son pareja, quién de ustedes va a estudiar, quién de ustedes va a trabajar, porque muchas veces nos enfocamos, yo porque tengo mejor nivel de inglés y tengo mejor experiencia laboral y demás, voy a estudiar. No, a lo mejor te conviene más trabajar, porque contigo vamos a acelerar el proceso de residencia mientras que la otra persona trabaja, ¿no? En este caso. Entonces, eso es algo importante en ese sentido de tomar en cuenta. Y luego vamos a ver, como les decía, bueno, es que si estudio en zonas como Ontario, bueno, pues tengo que estudiar 1 año, trabajar 1 año y luego viene la residencia. Pero a lo mejor si estudio en zonas como New Brunswick, bueno, pues al momento de ir en mi último semestre de carrera, ya puedo optar a mi residencia, cuando tenga una oferta de empleo, cuando tenga 6 meses, o puedo pasar a programas del Atlántico. Entonces hay provincias en las que voy a poder postular hasta 4 programas y habrá provincias en las que solo a 1, son muy diferentes. Entonces cuando vamos a seleccionar qué estudiar, siempre revisamos primero el perfil de ocupaciones en demanda, todo lo que se requiera y de ahí decimos, ok, mira, lo consideramos que sería más óptimo estudiar este tipo de programa en este tipo de provincias y demás. Ya los pasamos con Giancarlo, con este tipo de asesoría para que los ayuden a buscar los programas elegibles y que también que sean en la parte migratoria efectivos, porque como les digo, no todos los programas y todas las escuelas tienen programas que para efectos migratorios sean válidos, que nos permitan incluir a nuestra familia, que nos permitan trabajar, que nos permitan cuando nosotros nos graduemos recibir un permiso postgraduación para trabajar tiempo completo por el mismo tiempo que estudié y además nos permitan pasar a procesos de residencia permanente. Entonces es importante revisar todo eso con anticipación. No queremos ingresar y luego ya aquí darnos cuenta que lo que estudiamos no iba a ser válido, que no nos iba a servir de la manera en la que esperábamos, porque son inversiones importantes de dinero. Entonces, ahorita también ya en cuestión de dinero y esas cosas se los va a explicar Giancarlo, pero para que lo tomen en cuenta eventualmente. Y bueno, estas categorías, como les digo, son categorías a nivel federal, en este caso, solo son 3, entonces pues puede haber muchos procesos. Estos todos son programas de residencia permanente, es decir, para adquirir nuestra residencia permanente. Acuérdense de hacer uso del término residencia permanente. Ya vamos a ser canadienses como tal, ¿no? Y luego también están los programas a nivel provincial, en este caso, ¿no? Entonces, los programas a nivel provincial, pues cada provincia, no confundan el término provincia, porque muchas veces en Latinoamérica entienden como provincia estos lugares rurales. No, simplemente hay quienes se llama estado, hay quienes les llaman provincia, entonces en este caso, pues ahí lo pueden tomar en cuenta, pero todas las provincias tienen absolutamente todas están desarrolladas y todas están perfectamente en orden en ese aspecto. Ahora, aquí son muchos los programas, aquí es donde la mayoría de los programas recae, en los programas provinciales. Y en ese sentido hay provincias con mayor necesidad, como Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, en este año son de las 4 como más importantes o las que más están abarcando, sobre todo Saskatchewan a nivel profesional, tiene una lista de ocupaciones en demanda alrededor de 200 ocupaciones, entonces es bastante amplio porque en la medida en la que migración necesita, digamos, de migrantes, va
por ejemplo, Saskatchewan tiene un incentivo, es la provincia con menos, que es donde pagas menos impuestos, más beneficios para estudio, la que tiene más sol, diferentes cosas que se van a ir revisando. Aquí el idioma en las provincias puede ser diferente porque aquí sí podemos empezar en niveles básicos, niveles intermedios o avanzados, dependiendo. El idioma siempre lo usamos para compensar. Si en algún otro lado tenemos algo que nos falta, pues compensamos con idioma. Es la manera más inmediata de hacerlo. La parte de experiencia laboral aquí es diferente. Aquí tomamos en cuenta, hay programas que los últimos 6 años de experiencia laboral o hasta los 10 años de experiencia laboral. Entonces, aquí es al revés, están ya enfocados a personas pues un poco más grandes, no porque uno quiera, sino porque están enfocados en la experiencia laboral como tal. Entonces hay que revisarla, ver a lo que se dedican, si, como les digo, se dedican a lo mismo que estudiar o no están trabajando en otra cosa, a ver si es compatible, porque dentro de Canadá todas las posiciones están clasificadas, todas las profesiones de experiencia, hay clasificaciones, de hecho va a entrar una nueva, pero en este caso hay que revisar esa parte y hacer las equivalencias, equipararlo, y ya te digo, en una asesoría les decimos, bueno, los ayudamos para que empiecen a ver esa clasificación, cómo lo van a hacer, qué vamos a tomar en cuenta, qué elementos, qué es lo que más les conviene, y sobre eso se revisa. La edad pues es variable, abarcamos dependiendo de cada provincia. ¿Por qué la edad es tan importante en Canadá? Entre más tiempo pase, y a veces no es que los queramos, digamos, apurar, pero entre más grandes, más tienen necesidad del sector salud. Entonces, pues ahí vamos bajando. Entonces, no lo dejen pasar, no lo dejen, porque muchas veces es algo bien común en las asesorías. Es que nosotros estamos bien de trabajo, nos va bien, todo bien aquí en Perú, pero queremos hacer esto por nuestros hijos. Pero a los hijos no los vamos a calificar porque son menores de edad, los vamos a calificar a ustedes. Ustedes son los que se tienen que adaptar, trabajar en eso y demás. Y entre más grandes, más trabajo nos cuesta, porque los programas, por ejemplo, Ontario, British Columbia abarcan hasta los 41, Manitoba, Alberta, Nova Scotia hasta los 45, Saskatchewan 50, New Brunswick, Prince Edward Island 55 y Newfoundland hasta los 59. Pero ya después de ahí ya no hay más. Entonces, en la medida que uno va llegando a ciertos brackets de edad, pues no es que nosotros no queramos mostrar todos los programas, es que nos tenemos que ir limitando a cómo trabajan los programas y las edades en este caso, ¿no? Entonces, eso es importante. El fondo financiero es el mismo. Si revisan en la página de nosotros, entran a esta parte de Federal Skilled Worker y ahí está el listado específico de los montos, son los mismos regularmente para todos los programas, ahí están presentados para que lo tomen en cuenta los montos que mencioné hace ratito. Y en la parte educativa a nivel provincial, ahí sí podemos empezar con carreras técnicas, podemos puede ser universitarias, maestrías, doctorados. Igualmente vamos a abarcar a toda la familia. En los programas de residencia permanente, los hijos los abarcamos hasta los 21 años de edad. Solo Saskatchewan que hasta los 22. Pero el resto, si sus hijos ya están llegando también a esa edad y ustedes quieren migrar e incluir a toda la familia, es importante tomarlo en cuenta para poder abarcar a toda la familia. Si sus hijos ya cumplieron los 22, desafortunadamente ya son independientes. Ya tienen que ver ellos su proceso aparte en este caso. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, vamos a hablar un poco de ahora específicamente de la parte de ingeniería, porque pues estamos aquí con el Colegio de Ingenieros. En otros seminarios, en otras cosas, pues hemos hablado de otros, como anteriormente estuvo en el de arquitectos, si hablamos de arquitectos o en el de contadores, así nos vamos. Pero ahorita vamos a revisar la parte de ingeniería. Dependiendo de dónde vivan ustedes o en la provincia donde se viva, se va a tener que acudir pues a la asociación pertinente. Afortunadamente la parte de ingeniería está regulada de manera global, o sea, en los ingenieros, y luego ya vamos desglosando. Cada provincia tiene sus propios mecanismos. En la medida que tenga necesidad, es más ágil, ¿no? Por ejemplo, en Saskatchewan una necesidad muy amplia de ingenieros. Entonces, siempre es más ágil. Ahora, es importante tomar en cuenta que
las profesiones, sobre todo ingeniería, porque son muchas, ¿no? O sea, estamos hablando de que pues, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, un ingeniero minero, o sea, son muchas. Pero depende mucho de cómo vayan a trabajar y dónde, porque las licencias o certificaciones pertinentes, aquí no necesariamente todos las obtienen, depende mucho de lo que quieran hacer y cómo quieran trabajar. Hay personas que trabajan en despachos específicos. Por ejemplo, los ingenieros industriales realmente no es como necesario en este caso. Depende mucho, como les digo, es muy amplio la ingeniería, pero las licencias son una responsabilidad. Es decir, muchos, por ejemplo, los ingenieros civiles trabajan en despachos y hay uno que tiene ya la licencia canadiense como tal. ¿Por qué? Porque es el que firma, pero es al que pueden demandar, pero es al que puede, o sea, es el que tiene que tener su seguro por negligencia. Todo es el de la responsabilidad. Y muchas personas no quieren esa responsabilidad, entonces trabajan dentro del mismo despacho, bajo el mando de una persona que tenga la licencia, siguen trabajando, ganan bastante bien, ese no es problema, pero no necesariamente quieren esa responsabilidad, ¿no? Yo tengo varios clientes que están en esa situación. Ingenieros estructurales, ingenieros civiles, no quieren esa responsabilidad y se han mantenido pues trabajando en su área, pero no necesariamente con esa licencia. Hay quienes sí han querido hacerlo. Por lo regular, ese tipo de licencias las hacen cuando ya sean residentes permanentes y pasan por el proceso, si así lo quieren. En este caso, hay una página que se llama Engineers Canada. Igual, como les dije, vamos a estar tratando de condensar para finales de junio en la página diferentes artículos para que puedan accesar dependiendo de las profesiones que tienen esta parte. Ha sido complejo, ha sido una búsqueda y un tratar de reunir la información porque en efecto no siempre está colocada de manera puntual. Es algo que todo el mundo pregunta o pasa o quiere revisar con anticipación y desafortunadamente es muy de repente rebuscada la información. Eso estamos tratando de condensar esto de manera pues un poquito más amable, que se entienda y más directa. Estamos trabajando porque también cada año generamos actualizaciones y ahorita estamos generando una actualización de la página que es importante, entonces también ya el próximo mes muy probablemente la van a ver renovada y ahí también van a ver toda esta información para que la vayan tomando en cuenta. Y la página específica se llama engineers.ca o engineers.ca, donde pueden ver ahí, según el tipo de ingeniería que ustedes tengan, cómo se va a practicar, quién los va a regular, porque cada zona, aquí se ve muy chiquito, la verdad, pero en este caso cada asociación de cada provincia, y como les dije, no tiene más ciencia, www.engineers.ca. ¿Ok? Esa es la página, www.engineers.ca en este caso. Entonces, ahí está, obviamente todo está en inglés, pero ahí está toda la información y depende, no van a encontrar a todos, porque les digo, es que no todos los ingenieros necesitan licencia. Entonces, ahí van a encontrar pues aquellos que quieran regularse o demás. Y bueno, ahora, para hablar de salarios y demanda, hay muchísimas, la mayoría de los ingenieros siempre tienen una demanda importante. Esto nada más es para que se den una idea de los salarios. Obviamente no puedo hablar de todos y demás. En la página también a veces desglosamos o tenemos artículos al respecto. Por lo regular, cuando ustedes llegan, tienden a ganar el salario promedio, esa es la media, ¿no? Ese es el salario por hora. Acuérdense que trabajamos 40 horas a la semana, ahí lo van multiplicando, ¿no? Ese salario, para que vayan viendo más bien los salarios mensuales, pero son salarios bastante buenos, sinceramente. Puse en el primero Construction Managers. Como les digo, las clasificaciones pueden ser bien diferentes. La mayoría de los ingenieros civiles que trabajan sobre todo en Perú, que hemos tenido sobre todo como clientes, ustedes tienden yo soy el ingeniero, entonces estoy en un mando un poquito más administrativo, estoy aquí como supervisando, revisando y demás, tienden a ser el construction manager.
en este caso. El civil engineer es el que trabaja un poquito más en campo. Entonces van variando estas cosas. Esto es en promedio el salario en Canadá. Esto es, no son salarios que nos inventamos, son salarios que da ya Bank of Canada. Ahí en la parte de salarios cada año van actualizando y precisamente están estructurados y ya colocados de esa manera porque cuando alguien va a trabajar en Canadá o va a procesar visas de trabajo, tenemos que seguir los lineamientos porque les tienen que pagar por lo menos el salario medio para iniciar con los contratos. Entonces, esa es la manera de asegurarse que les van a pagar un salario competitivo, o sea, no porque son extranjeros van a decir, pues como te estoy dando una oferta de empleo, pues te pago menos. No, la idea es que pues tú te están contratando precisamente porque aquí no se pudo y demás. Pero igual como residentes permanentes ciudadanos, esos son los salarios. Digo, solo son algunos porque en ingeniería pues es muy amplio hablar de todas las ingenierías que hay, pero por lo menos ese es el salario por hora, nada más, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente. Es muchísima información la que abarcamos, como les decía, entonces aquí vayan a la página de nosotros, hay una sección de noticias, ahí vamos poniendo todas las semanas noticias respecto a los cambios en la parte migratoria, de programas o puntuaciones o lo que se vaya dando, para que lo tengan en cuenta, se pueden suscribir. Y en este caso también hay una sección que se llama Moving to Canada, ahí es donde les digo que vamos a estar poniendo todo lo relativo a la parte de las profesiones. Ahí sí pueden revisar como salarios o beneficios que tenemos como residentes, qué es lo que va a pasar cuando lleguemos, cómo nos van a ayudar en ese sentido, sobre todo los servicios de gobierno, toda esa parte. Cuando ya sean residentes permanentes, entonces hay visas especiales para papás y abuelos, en este caso, o también procesos familiares para ellos más adelante, ya hasta que seamos residentes permanentes. Entonces es, como les digo, bastante información en ese sentido. Si quieren revisar lo relativo a una asesoría, les pedimos por favor que envíen un correo. No nos digan envíamelo tú, no, envíenlo ustedes. Puede ser info@globalopp.ca o Luis les va a dejar el correo ahí, tanto en Zoom como en Facebook para que lo tengan, que es lgarnica@globalopp.ca si quieren una asesoría, para que les envíen la información, todo lo que se requiere, costos y demás, y sobre eso revisarlo. ¿Por qué es importante que ustedes sean los que nos escriben? Bueno, porque cuando nos escriben, eso asegura que cuando nosotros respondamos con la información, entonces el correo va a llegar a su bandeja de entrada regular. Si no, nosotros en efecto eventualmente enviamos algunos correos y demás, pero inicialmente si nunca han recibido un correo de nosotros, se puede ir a la bandeja o a la papelera reciclable, como ustedes se llaman, o spam o demás. Entonces, si de repente revisan, también ahí eventualmente enviamos información en general a las personas, pero para que lo tomen en cuenta, que ya si quieren una asesoría, pues es importante poder tener ese contacto y de ahí partir con información y demás. Ahí están nuestras redes sociales. En este caso, vamos a seguir pausando un poquito las preguntas porque vamos a pasar a la presentación de Giancarlo y luego ya retomamos con las preguntas como tal. Así que bueno, gracias. Ya regresamos en un momento. Muchas gracias, Milete, por tu exposición. Y como bien lo mencionó, a continuación vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Él es Giancarlo Rato, quien es gerente general de LAE Perú, empresa con más de 19 años de experiencia en educación internacional. Bienvenido, Giancarlo. Tienes la palabra, por favor. Tu micrófono, Giancarlo, está apagado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, por estar acá nuevamente con el Colegio de Ingenieros y con Global Opportunities. El día de hoy voy a conversar un poco sobre el tema de educación. En Canadá llevamos ya más de 10 años viendo el tema de educación en Canadá y más de 20 años en lo que se refiere a educación internacional, ¿no? Yo por mi parte estudié en el extranjero, ¿no? En un país también del Commonwealth y la experiencia fue tan enriquecedora que regresé y justamente me dedico a esto hace ya 19 años, ¿no? Que va a ser este año
El próximo año cumplimos 20 años trabajando con estudiantes peruanos, ¿no? Bueno, como el título dice, es Estudia y Trabaja en Canadá. Nosotros como LAE Internacional tenemos más de 24 años de experiencia asesorando estudiantes. Tenemos más de 40 oficinas en 15 países y adicionalmente a Canadá también trabajamos con otros destinos de educación, ¿no? Vemos todo el tema de carreras universitarias, maestrías, doctorados, cursos de inglés, francés, programas técnicos, programas cortos, ayudamos con las visas también de turismo, visas de estudios, ¿no? Y en general representamos más de 500 instituciones educativas para ofrecer a los estudiantes, ¿no? Estamos acreditados. Esto es muy importante cuando vayan a un agente educativo, igual que un agente migratorio, como Mildred empezó la presentación, ¿no? Es importante buscar profesionales que estén acreditados para poder darles la información de primera mano, ¿no? De nada sirve ver que salió un comentario en Facebook o en algún otro lado, porque al final de cuentas muchas veces todas las situaciones no son iguales y todas las situaciones no aplican igual para todos, ¿no? Nosotros, todos los asesores que trabajan con nosotros son certificados por el gobierno de Canadá, han pasado un curso, un examen para poder asesorarlos y recibimos constante capacitación por parte de la embajada con todos los temas referentes a la visa, ¿no? Que ahora definitivamente están mucho más complicadas de lo que eran antes, ¿no? Están demorando bastante más después de post-pandemia, ¿no? ¿Qué hacemos en la asesoría? Nosotros, la asesoría es totalmente gratuita, eso sí quiero que sepan desde el principio. Nosotros no cobramos absolutamente nada en todo el proceso. Los únicos cobros que hay son por traducciones, en caso de deseen hacerlo con nosotros. Pero en la asesoría principalmente lo que hacemos es ver su perfil académico, ¿no? Si por qué estudiaron, qué nivel de inglés tienen, qué edad, qué quieren estudiar, si tienen familia, si no tienen familia. Su perfil académico, profesional nos da una idea más o menos de qué tipo de programas podemos ofrecerles, ¿no? Vemos el destino, en este caso es Canadá, cuáles son los requisitos para aplicar en los programas que hemos seleccionado, ¿no? Bachiller, si necesitan tanta nota de inglés, si necesitan hacer un portafolio, un ensayo, cartas de recomendación, un GMAT, si es un MBA, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos ya los requisitos completos, vemos todo el envío de la aplicación, vemos el tema de la carta de oferta, vemos el tema de la aceptación de la oferta, la visa de estudios. Nosotros no podemos submitir la visa a la embajada, ya que el estudiante por ley tiene que hacerlo directamente, ¿no? Y luego vemos el tema de los pasajes para estudiantes y el alojamiento en el punto de destino, ¿no? Por ejemplo, actualmente estamos en pleno proceso de PRONAVE, las maestrías que son financiadas por el gobierno de Perú, ¿no? Nosotros estamos emitiendo las cartas de oferta para que los estudiantes puedan aplicar estas becas integrales que ofrece el gobierno peruano, ¿no? Nosotros fuimos parte del plan piloto hace más de 10 años, en el 2012, cuando inició el programa, y hemos enviado gran cantidad de estudios a los países de habla inglesa, ¿no? Canadá como destino, bueno, es un destino muy popular ahorita, es el que más rápido ha crecido en términos de estudiantes que quieren ir a continuar su formación académica, ¿no? Tiene un clima que ya sabemos cómo es, pero las ciudades, como dijo Mildred, están adaptadas para estos climas, ¿no? Hay seguridad, hay las opciones de migración, y eso es importante porque no todos los destinos tienen una opción de migración calificada, ¿no? Son básicamente Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y no hay mucho más que contar, ¿no? Lo demás hay migración familiar o de trabajo, ¿no? Pero así calificada, por así decirlo, por su profesión, no hay muchos más, ¿no? Entonces, y la distancia, que está relativamente cerca de Perú, ¿no? Vuelo directo a Toronto, con conexiones, no son caros los pasajes, puede encontrar de $600 a $1000 más o menos un pasaje de vuelta. Los estudiantes tienen opciones laborales en Canadá, pueden trabajar 20 horas a la semana para los cursos de diplomas, certificados, posgrados, maestrías, doctorados, y al finalizar los estudios también tienen opciones laborales que vamos a ver más adelante. Costo de vida que normalmente exige la embajada son $1000 canadienses por mes, lo cual es muchísimo más bajo que otros destinos.
$1.000 canadienses, más o menos vienen a ser $770 americanos al día de hoy. Pongámosle $800, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener que demostrar cuando postulemos a la visa de estudios, ¿no? Y luego vemos también el tema del presupuesto, ¿no? Si quieren una beca, obviamente no hay muchas becas, y las becas son parciales, sus propios, préstamos, la beca Pronave, por si acaso les exige al país, ¿no? Y con sus propios recursos, ¿no? Ahora, parte de la asesoría depende mucho del nivel de inglés que tienen, ¿no? Porque si tienen un nivel bajo, la única opción que vamos a tener de estudios es ir a estudiar inglés. No hay otra. Si tienen un inglés muy bajo, no hay otra opción para poder estudiar, ¿no? Para los cursos de inglés en Canadá no se puede trabajar y tampoco se puede llevar familia, ¿no? Ahora, nosotros en la asesoría les proporcionamos un examen de diagnóstico de inglés gratuito que dura media hora y nos da una idea más o menos de qué nivel de inglés tiene para ver qué opciones son las que más le convienen para ir a estudiar allá, ¿no? Si tienen un inglés medio, ahí depende si es medio bajo, medio o medio, ¿no? Entonces podemos ver ya hacer un paquete de un curso de inglés con el programa académico que quieran estudiar, ya sea un diploma, ya sea un posgrado o una maestría, ¿no? Igual sucede con el inglés alto, un intermedio alto, ¿no? O sea, estas dos opciones, inglés medio, alto, se puede hacer opciones muy similares de paquetes de inglés más el programa. Y de hecho, actualmente las instituciones están dando la opción de hacerlo en inglés en línea. Eso es una súper beneficio que ha venido después de la pandemia, ¿no? Porque de alguna manera las instituciones pasaron sus clases presenciales a clases virtuales. Al final hubo mucha resistencia por parte de los estudiantes, pero al final muchos han empezado a hacer las cosas en línea, porque pueden seguir trabajando. Mucha gente está trabajando, tiene un ingreso, ¿no? Y puede ir avanzando el tema del inglés acá en el país, mientras sigue trabajando, ¿no? Y ganando ingresos, y ya viaja cuando tiene el nivel de inglés requerido para empezar el programa, ¿no? Entonces es una gran ventaja, sobre todo si en los cursos de inglés no se puede trabajar en Canadá. Entonces significaría un gasto no solamente del estudio, sino también del alojamiento, ¿no? Entonces, el hecho de que puedan hacer el curso en línea previo a la maestría es un gran beneficio que ha traído la pandemia, ¿no? Obviamente no todas las universidades lo aceptan, pero sí hay un gran número de universidades, instituciones educativas que sí lo están aceptando. Ahora, la diferencia entre el inglés medio y el inglés medio alto es principalmente el número de semanas que van a estudiar, ¿no? Si están en un inglés medio bajo, normalmente van a ser 30 semanas, ¿no? A 40 previas al curso, ¿no? Si están en un inglés medio alto, pueden ser 15 a 20 semanas, entre 10 y 15 semanas para poder empezar el programa, ¿no? Ahora, si el inglés está avanzado, podemos postular directamente ya a los programas de diplomado, maestrías o las visas de residencia, ¿no? Entonces, esta parte del inglés es clave, no es negociable, por así decirlo, y sí o sí tenemos que hacerlo. Entonces, sí tenemos que evaluarlo, porque mucha gente nos dice, sí, yo acabé el británico y estoy en el avanzado. Bueno, hay gente que acaba el británico, está en el avanzado, pero definitivamente su inglés es básico. O sea, ya nos ha pasado. O gente que piensa que está en un intermedio y realmente está en un avanzado. Entonces, sí es bueno hacer una evaluación previa, no tiene ningún costo, y eso nos da herramientas para poder planificar mejor cuáles son las opciones de estudio que ustedes tendrían. En el tema de programas de inglés, los programas disponibles, tenemos lo que son cursos de inglés, cursos de francés también, hay muchos estudiantes de francés, los paquetes que ya les comenté, los diplomados, normalmente son de 2 años, las maestrías, ¿no? Los doctorados, bueno, y la visa de residencia, que lo manejamos con Global Opportunities, ¿no? ¿Qué cursos de inglés se puede ir a estudiar? Puedes estudiar inglés general, inglés con métodos académicos, ¿no? Si está en un inglés básico, intermedio, tiene que ser un inglés general, ¿no? Ya van a hacer el paquete, ese es el curso de inglés académico, ¿no? Y para eso sí hay que proporcionar un examen un poco más exhaustivo que este diagnóstico que yo les comenté. Hay que hacer ya sea un Duolingo o un IELTS o un examen que manda a la institución para que lo tomen en nuestras oficinas bajo condiciones de examen. Normalmente no tiene ningún costo. Inglés de negocios,
o inglés con ciertos propósitos para ingenieros, ¿no? Hay cursos de inglés para ingenieros, técnicos, ¿no? Entrenamiento para profesores, la gente que quiere ser profesores de inglés, preparación para el TOEFL, el IELTS, etcétera, ¿no? Los diplomas, estos tienen una duración de 2 años, ¿no? Son diplomas técnicos y ahí sí hay que tener mucho cuidado con el tema de la visa, ¿no? Porque la visa de estudios tiene 2 pilares importantes. Uno es que sean unos estudiantes genuinos, y eso es subjetivo, ¿no? O sea, decir, el evaluador cuando les evalúe va a ver si es que son genuinos o no, ¿no? En base a su experiencia laboral, lo que estudiaron, lo que están haciendo en el país y qué quieren ir a estudiar, ¿no? Y 2, que tengan los fondos. Eso es fácil, porque eso es una fórmula matemática que si lo tienen bien y si no, no lo podemos postular hasta que no lo tengan. En la primera parte de estudiantes genuinos, no, obviamente si son ingenieros, por ejemplo, han estado trabajando en ingeniería, en proyectos que involucren ingeniería y de repente quieren ir a estudiar un diploma en, no sé, voy a decir algo raro, pero en hotelería, por ejemplo, ¿no? Decir, ¿por qué? Esta persona que es de alguna manera ingeniero, tiene esto, va a hacer un diploma en hotelería, no tiene sentido, ¿no? Quizás sí, porque mi papá tiene hoteles y de alguna manera la familia tiene, entonces si se demuestra no hay ningún problema, pero si no, no podemos hacerlo, porque esa visa va a ser seguramente negada, ¿no? Ahora, estos diplomas tienen una duración de 2 años, ¿no? Pueden trabajar mientras estudian 20 horas a la semana y permiten una visa de trabajo entre 2 a 3 años al término de los estudios, ¿no? Entonces, muchos de estos programas también incluyen las prácticas durante el programa, ¿no? Hacen un ciclo de prácticas que son pagadas, ¿no? Y tienen un costo más o menos de $12,000, más, de 11 a 15 mil dólares, dependiendo del programa, total por año, ¿no? Y los requisitos básicamente son tener el año 11, la secundaria completa del colegio, y el examen de inglés, ¿no? Son programas que son bastante usados para el tema de ver una opción migratoria. No les van a dar la migración como dijo Mildet, pero sí es un buen camino para iniciar, porque ya de inicio ya tienen una visa por prácticamente 5 años, ¿no? Los 2 de estudio más 3 años del trabajo, ¿no? Entonces es una buena alternativa. Luego están los posgrados. Estos son los programas que más estudiantes estamos enviando actualmente. Estos posgrados, yo en el Perú no le encuentro un similar o un programa similar a este tipo de programas. Podría ser los diplomados, pero estos son mucho más completos que un diplomado que se estudia acá, ¿no? En estos posgrados los estudiantes también pueden trabajar 20 horas a la semana, tienen una duración entre 8 meses a 1 año, ¿no? O sea, son muy específicos, son muy especializados, muy prácticos, no hay mucha teoría, más que todo son de práctica, ¿no? Normalmente lo dictan los colleges de Australia. Los colleges de Australia es otra forma de institución que no existe en el Perú, porque un college en Australia puede dar grados de bachiller, puede dar diplomas técnicos y tiene estos posgrados, ¿no? En el Perú no existe algún tipo de institución parecida, ¿no? Tiene muchas veces pasantías que vamos a ver ahora. Para ingenieros hay muy buenas opciones pagadas, ¿no? Y tienen una visa de trabajo por 1 año al terminar, ¿no? De hecho, con 1 año es poco porque es un año de estudios más 1 año de trabajo, pero hay muchos estudiantes que estamos viendo la opción de que hagan 2 años, o sea, hacen 2 posgrados de 1 año, ¿no? Hay ciertas instituciones que manejamos nosotros que pueden hacer 2 posgrados de 1 año y con eso ganan la visa de trabajo por 3 años, ¿no? Lo cual es súper beneficioso para el tema migratorio, ¿no? Los inicios normalmente son en septiembre y en enero. También hay inicios en mayo, ¿no? Como comenté, el costo más o menos de estos posgrados son entre 11,000 a 14,000 dólares. Y actualmente contamos con financiamiento del Banco de Crédito. Tenemos un financiamiento especial que les da una tasa preferencial de más o menos el 9%. Y adicionalmente les da 6 meses de gracia para poder empezar a pagar el posgrado. Es decir, ustedes estudian el año
y recién 6 meses después que terminaron de estudiar, recién empiezan a pagarlo, o sea, cuando ya van a estar trabajando allá en Canadá, ¿no? Algunos posgrados que son bastante populares para los ingenieros, por ejemplo, Project Management con la opción Co-op. ¿Qué significa la opción Co-op? La opción Co-op significa que pueden ustedes, va a incluir un trabajo durante los estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este posgrado que están viendo en mi pantalla es un posgrado en Project Management, ¿no? Con la opción de co-op, es decir, que pueden trabajar, ¿no? Un año, este está en Algonquin College, que está en Ottawa, que es la capital de Canadá, pero hay en otros sitios, y tiene la opción del co-op, como ven acá, ¿no? Entonces, ¿qué es el co-op? El co-op, como dice, es que en la traducción, que ganas experiencia laboral pagada en la industria durante los estudios, es decir, tú estudias los 2 ciclos del posgrado en Project Management, y el tercer ciclo es una práctica que te consigue la misma universidad, ¿no? En lo que has estudiado. Obviamente tienes que sacar un promedio de 14, un 70% de notas, ¿no? Y aplicar que quieres ese posgrado, o sea, que quieres trabajar, pero es totalmente factible poder hacerlo. Es muy bueno porque si después vas a tener la visa de trabajo de 1 año, esa experiencia laboral que uno logra en ese tiempo, con los contactos que vas a hacer en tu área de estudios, te permite muchas veces que te logren contratar después para que te quedes trabajando con ellos, ¿no? Entonces, es muy beneficioso. Y sobre todo que te pagan entre $7,000 a $10,000 por ese term de trabajo, ¿no? Entonces, considerando que la maestría en dólares canadienses, el posgrado cuesta más o menos $15,000 a $15,000 canadienses, si te están pagando prácticamente 10,000 en las prácticas, prácticamente lo estás recuperando antes de terminar los estudios, ¿no? Entonces, por eso pienso que es bastante bueno este programa, ¿no? Un segundito. Bueno, así como ese posgrado que hemos visto, también hay así otros populares en ciencias ambientales, ingeniería ambiental, ingeniería con aplicaciones, el tema de procesos de calidad, el tema de energía, ¿no? Y estas opciones tienen el co-op, que es ese semestre garantizado de trabajo que te consiguen dentro del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empiezan en septiembre, hacen de septiembre a enero el primer ciclo, de enero a mayo el segundo ciclo, y el tercer ciclo es el trabajo, de mayo a septiembre, ¿no? Entonces, ahí se completaría el año de estudios y ahí tienen el año de visa de trabajo, ¿no? Entonces, yo esta exposición se la voy a pasar a mi para que si quieren tenerla, la pueden también solicitar a ellos, ¿no? Pero eso obviamente depende de cada estudiante y eso lo vemos justamente en la asesoría personalizada que hacemos, que no tiene ningún costo. Las maestrías en ingeniería normalmente duran 2 años, y ahí sí tienen un costo un poco mayor, normalmente una universidad va a estar entre 15 a 30 mil dólares por año, dependiendo de la universidad. El inicio normalmente es en septiembre, ahí sí es bien fijo, es el hemisferio norte, ¿no? Como Estados Unidos, como Europa, empiezan en septiembre. Algunos tienen entradas en enero, pero normalmente es en septiembre. Y ahí sí el requisito es el grado de bachiller. En el otro programa habían opciones que podían entrar con un diploma de 3 años. Se puede trabajar 20 horas a la semana y también obtienen una visa de trabajo por 3 años. Para las maestrías en ingeniería, normalmente en Canadá, tienen un componente fuerte de lo que es investigación, ¿no? O research, como le llaman ellos, y es probable que el programa tenga materias cursadas y una área de investigación que tenga que hacer el estudiante en el segundo año, ¿no? Opciones buenas de ingeniería, tenemos por ejemplo la Universidad de Alberta, que está entre las top 100 mejores del mundo en lo que es ingeniería, ¿no? Tienen varias áreas de ingeniería, pueden ver acá, la Universidad de Alberta está en Edmonton, ¿no? En la parte de Alberta, y por ejemplo en la parte de ingeniería tienen muy buenos en todo lo que es ingeniería de minas, de petróleo. De hecho hemos tenido algunos ganadores de Pronave que han ido a estos programas, ingeniería eléctrica, computer engineering, ingeniería química, de materiales, ¿no? Mecánica, civil, medio ambiente,
Internet Working, o sea, como verán es muy especializada. Yo personalmente he visitado la universidad y es espectacular en la Facultad de Ingeniería que tiene. Es una de las más representativas de toda la universidad, ¿no? Entonces, es una muy buena opción. También es una provincia, Alberta, donde hay mucho trabajo para ingenieros. O sea, definitivamente tiene muy buenas opciones laborales que van allá, ¿no? Por el tema de que ahí está la industria minera, mucha industria petrolera, etcétera, ¿no? También tenemos la Universidad de Dalhousie, es otra universidad que está al otro lado, en la parte de Halifax, que da al Océano Atlántico, ¿no? Es una universidad también que está entre las 300 mejores del mundo, y tiene el Master of Engineering, ¿no? Tiene, como verán, todas estas especializaciones: Biological Engineering, Biomedical, Química, Civil, Eléctrica Engineering, Food Science, es decir, tienen todas las áreas que uno quiera postular, ¿no? Estas universidades, por ejemplo la de Dalhousie, también tiene la opción de poder hacer el curso de inglés previo en su misma universidad, ¿no? Ellos sí tienen un programa pero ahí sí no es en línea, es en la misma presencial, pero tienen la opción de poder hacerlo en línea, ¿no? Estas son algunas de las universidades que también representamos. También tenemos la Universidad de Manitoba, muchos chicos que están yendo a estudiar sus pregrados ahí, porque es bastante más económica que las demás universidades. La Universidad de Winnipeg, la Universidad de Lakehead, Thompson, Regina, Saskatchewan, que tiene también, como dijo Mildred, muy buenas opciones migratorias, ¿no? Curtin University, Simon Fraser, entre otras, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para postular una maestría o los posgrados? Pasaporte vigente. Creo que ahora es más importante que nunca lo de pasaporte, con lo complicado que está sacar pasaportes actualmente. Uno tiene que esperar prácticamente al mismo día que va a viajar para ir a sacarlo de urgencia. Y eso es un gran problema, porque para la visa necesitamos obviamente poner el número del pasaporte que vamos de alguna manera a solicitar. La visa va adjunta al pasaporte, ¿no? Entonces es un tema importante que si están pensando ir a estudiar el próximo año, definitivamente tienen que ver la manera de sacar su pasaporte este año, porque es algo que es importante, ¿no? El currículum vitae, nosotros le podemos ayudar a hacerlo, no tiene ningún costo, le mandamos un ejemplo y ustedes lo pueden ir adaptando. Diploma de bachiller, si en caso tuvieran el título, pero no es necesario. El título es algo netamente peruano, normalmente no lo solicitan. Con el bachiller es suficiente, ¿no? Pero definitivamente si son ingenieros y después quieren lograr una acreditación o homologación de su carrera ya, es preferible que lo tengan, ¿no? El certificado de notas emitido por la universidad, no son válidos los certificados bajados de intranet, ¿no? Si tienen quinto, tercero superior, también es muy importante poderlo poner, básicamente porque, no sé, universidades como la UNI, por ejemplo, tenemos el problema de que las notas son bastante bajas y de hecho puede afectar un chico que tiene un 12, quizás el primer puesto en la uni, pero para ellos es un estudiante malo, ¿no? Porque para ellos el corte es 14, ¿no? Entonces, si ese problema, tratamos de apuntar que tienen un tercio, quinto o algo por el estilo para decir que son buenos estudiantes. Documentos que demuestren la experiencia laboral, en el caso secundario, TOEFL o IELTS, son los exámenes que son normalmente aceptados, sobre todo el IELTS para los países del Commonwealth, el pago de la application fee y cualquier información adicional que se necesite, como un GMAT, ensayos, referencias, portafolio, entrevistas, etcétera, ¿no? Todos estos documentos tienen que ser traducidos al inglés. Nosotros hacemos las traducciones certificadas de acuerdo a los estándares que piden las universidades, ¿no? ¿Es rentable ir a estudiar a Canadá? Definitivamente que sí, ¿no? Hacemos un comparativo de un posgrado de un año. ¿Cuánto podríamos estar gastando? Podríamos estar gastando en pasaje, más o menos $600 con conexiones, costo de vida de 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque es el estudio de un año, más un año de visa de trabajo, son 2 años. El costo del posgrado, ¿no? Hace un total de $27,600 más o menos la inversión. ¿Y cuánto puedo ganar en esos 2 años? Bueno, el primer año pueden trabajar part-time, o sea, 20 horas a la semana, con sueldo mínimo, lo he calculado con sueldo mínimo, pueden gastar en $11,440. Y si el segundo año trabajan full-time, con sueldo mínimo, que no va a pasar, porque obviamente los ingenieros son muy bien remunerados allá,
tendrían una ganancia en 2 años de 6.000 y pico dólares, ¿no? Que yo creo que hace mucho más por el tema de que van a ganar mucho más que el sueldo mínimo. Con maestrías es más, el cálculo es prácticamente 5 años, porque es lo que van a tener los 2 años de estudio más los 3 años de trabajo, y obviamente es bastante rentable, ¿no? El dólar, como dije, está en 0.77. Los exámenes de inglés que aceptan son básicamente como el TOEFL o el IELTS, y estos son los sitios donde los toman en el Perú, ¿no? El TOEFL, el registro es por internet, y el IELTS en el británico o en la Pacífico. Los programas de becas que manejamos son con Servir, personas que están trabajando en el sector público, ¿no? Pronavec, que estamos en plenos procesos de aplicaciones con Pronavec, y para doctorados también trabajamos algunos procesos con CITEC, ¿no? También en nuestras páginas web pueden ver de alguna manera las becas que están disponibles, ¿no? Si entran a lae-medioedu.com, hay una parte de becas y ahí pueden perfectamente ver todas las becas que tenemos actualmente en las universidades que representamos. Nuestros servicios, bueno, como repito, son totalmente gratuitos. Hacemos toda la asesoría en la selección del país, la institución, el programa académico, hacemos el presupuesto, los costos de alojamiento, etcétera. Hacemos el trámite de la visa, podemos certificar los documentos porque somos representantes oficiales de las universidades, y en general hacemos todo el proceso hasta que ya llegan al destino, ¿no? Nosotros, como repito, tenemos ya 19 años en la oficina de Perú. El próximo año cumplimos 20, y encantado de poder ayudarlos. Las personas que quieran de alguna manera solicitar información, nos pueden escribir a lima@la-medioedu.com o mandar un WhatsApp al teléfono. O se puede entrar a la página web y se pueden registrar, ¿no? Entonces, acá estamos para las preguntas que puedan tener ahora, y encantado de poder responderlas. Gracias. Muchas gracias, Giancarlos. Gracias por tu exposición. Y bueno, quiero dejar con ustedes a Luis Garnica para que él pueda, digamos, hacer las preguntas a nuestros expositores sobre algunas inquietudes que puedan tener. Él se ha encargado de un poco de filtrar las preguntas de todos nuestros espectadores, que han sido bastantes en realidad. Pero lo dejo en tus manos, Luis. Gracias. Bueno, mi nombre es Luis Garnica, soy gerente de Relaciones Públicas de Global. Espero que sí me estén escuchando bien. Para aquellas personas que están enviando sus correos y están preguntando acerca de trabajo, me parece que Mildred les comentó desde un principio qué pasa con el trabajo. En cuestión de las personas que están mandando también un email y están preguntando acerca de las consultas con nosotros, las consultas con nosotros tienen un costo, ya que Mildred está regulada por el gobierno canadiense. Este costo es de $158 canadienses, se paga a través de PayPal y directamente tienen que enviar cierta información, como lo que son sus currículums, hacer el pago, llenar un formulario. Esto lo pueden enviar directamente conmigo, me mandan un email. O yo les voy a mandar también un email a las personas que entraron su información en el Excel para poderles enviar todo este tipo de información y lo tengan por escrito para que puedan leerlo. Y bueno, me parece, Mildred, te pasé algunas preguntas que están interesantes, y Giancarlo, te pasé otras preguntas también por WhatsApp que también están interesantes, para ver si pueden responderlas, por favor. Bien, sí, bueno, obviamente son muchas las preguntas, vamos a tratar de responder las más relevantes. Hablaba de si un residente canadiense tiene acceso a educación gratuita, por ejemplo, maestrías y doctorados. No son necesariamente gratuitos, pero dependiendo de la provincia donde vivas, sí hay acceso a becas ya se les denomina grants o demás. Dependiendo lo que vayas a hacer o a estudiar, o también a veces se pueden hacer medio tiempo, dependiendo, porque ya es muy diferente el costo que se tiene para un alumno internacional que para ya un residente canadiense. Entonces, respecto a la pregunta que tenía de si recomiendo hacer una maestría primero o ir directo por una residencia, porque no se llama visa de residencia, es una residencia permanente, ya vas a ser canadiense, no estás optando a visas. Las visas son las de estudio.
Pues realmente para poder ver eso, pues habría que analizar tu perfil y ver específicamente puntajes o demás para de ahí partir y decir, en efecto, puedes ir directo por un proceso de residencia permanente o bien hay que estudiar en este caso, y ya sea que vayas a estudiar maestría o posgrado, dependiendo de lo que vayas a hacer. Otra pregunta que teníamos es respecto al fondo financiero, si no lo tenemos. Para los procesos canadienses en general, ya sea residencia permanente o incluso visados de estudio, siempre tenemos que contar con un fondo financiero. Y dentro de las asesorías es donde lo explicamos y los tiempos que tenemos o si vamos a tener apoyo de familia o préstamos o demás, ya lo estructuramos, pero en algún punto sí los vamos a necesitar, no va a haber manera de evadirlos en este caso. Y bueno, las prácticas profesionales no cuentan como experiencia laboral, es experiencia ya laboral, pues ahora sí que ya a nivel profesional como tal. Después, depende mucho, te digo, ya en una asesoría lo revisamos de manera muy puntual, porque por ejemplo en Perú a veces son pagadas o dependiendo, entonces es cuestión de ver, pues en cuestión de documentación cómo se organizaría o demás, pero por lo regular no cuentan en este caso. Y respecto a cuántas veces podemos postular un programa de Express Entry, pues no se trata de cuántas veces, lo ideal es que postules una y ya sobre eso, porque los tiempos, o sea, en lo que postulas, generar la aplicación, postular, precisamente para eso hay que revisar la puntuación antes y ver si es viable. Y si no es viable, pues no hacerlo, irnos hacia otro programa, porque a medida que pasa el tiempo, para efectos de Express Entry, pues sigues cumpliendo años y las puntuaciones sí se ven, o se van demeritando en ese sentido. La edad máxima conveniente para emigrar, bueno, pues la edad máxima es de 59, pero yo sí recomendaría que si ustedes ya están en sus 40, realmente lo revisen porque se empieza a limitar mucho el tipo de proceso que se puede hacer. Entonces sí es importante que entre más pronto lo revisen, porque a veces es una pena, me dicen, es que yo quería postular, yo quería ingresar a esta otra provincia o a este otro lugar, y a veces el perfil está, pero la edad no nos da. Entonces, entre más pronto, pues mejor. Y alguien preguntaba si se puede incluir a los padres como parte de la familia que acompañe. Ya lo explicamos durante la presentación, no. Los padres, hasta que ustedes ya sean residentes permanentes, hay visas especiales, se denominan supervisas, que son para papás y abuelos, para estar por periodos prolongados dentro de Canadá, o eventualmente ya los pueden pedir en un proceso familiar como residentes permanentes, pero primero tienen que tener ya la residencia. Y alguien decía que si podemos compartir todos los programas y costos asociados. Pues imagínate todos los programas, para eso estudia uno tantos años, ¿no? Para aprenderse todos los programas y todos los procesos. Y a veces ni siquiera lo sabemos porque para cuando estás, te digo, ya vienen nuevos porque ya estamos, va a haber cambios también para Express Entry, va a haber otras cosas. Entonces imagínate, eso es un mundo de requisitos y programas y de cosas. Más bien en la asesoría vemos a cuáles eres elegible y ahí sí te compartimos todos los requisitos específicos para los programas a los que tú eres elegible y ya sobre eso vamos viendo. Y en este caso, alguien que preguntaba que si para la asesoría debe tener toda la bolsa de dinero, no necesariamente. Hay programas que tardan 6 meses en tiempo de procesamiento, programas que tardan 1 año, programas que tardan hasta 2. Entonces, no siempre el dinero se tiene que tener de manera inmediata, pero sí lo tienes que prever para saber en qué tiempo tú específicamente lo vas a necesitar. Y ya te explico cómo se presenta, qué documentación, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a ayudar. No se me adelanten con ventas de cosas o demás, porque por muy increíble que parezca, sí tenemos muchas personas que llegan a la asesoría y ya ven de mi casa porque yo ya dije que ya me voy a ir a Canadá. Entonces, no hagan eso. Siempre se revisa todo con anticipación y van viendo cosas, no se adelanten, no se pongan digamos, ustedes en ese tipo de situaciones que obviamente quienes les van a implicar pues un problema es a ustedes. Entonces, no, primero revisen, vean y ya después sobre eso se van organizando en este caso. Creo que son de las preguntas más relevantes porque hay algunas otras que vi, pero creo que ya hemos dado respuesta de alguna manera u otra con otras preguntas y con esta parte. Pero Giancarlo da respuesta
a algunas que tiene, Hola, ¿qué tal? el... Bueno, de las preguntas que he podido ver, hay muchas sobre dónde puedo estudiar inglés, los costos, como digo, eso lo vemos en la asesoría personalizada, ¿no? A algunos les puede gustar ir a las ciudades grandes, a otras ciudades más alejadas, otros tienen familia en una ciudad, a uno van por un mes, otros van por un año, entonces obviamente tenemos que hacer un presupuesto, ver si es un inglés general, si es un inglés académico que va en paquete con la universidad, entonces hay ciertas escuelas, son más de 500 instituciones que representamos, entonces obviamente no podemos ahorita decir cuáles son, cuáles sí, no, y eso justamente lo vemos en la asesoría, y esa asesoría, como repito, no tiene ningún costo, y se pasa para ver vemos su perfil profesional, vemos su perfil académico y ver si califican. Siendo muy honesto, hay personas que obviamente no van a calificar para una visa de estudio de inglés, ¿no? Entonces, preferimos ahí en ese caso no ser más honestos y que no gasten en el proceso, porque hay costos del examen biométrico, ¿no? De los exámenes médicos, entonces es mejor ser totalmente honesto. Otra pregunta es si para estudiar una maestría en ingeniería de management o de negocios, lo puede hacer siendo administrador. Obviamente no. O sea, el requisito principal para hacer una maestría en ingeniería es que sean ingenieros, ¿no? De todas maneras, ¿no? Definitivamente son ingenieros, sí pueden hacer un MBA o sí pueden hacer otro programa, pero para ingeniería sí requiere ciertos conocimientos específicos de la carrera, ¿no? Preguntan también si existen becas para maestrías sin el dominio del completo inglés. Obviamente que para Canadá es muy complicado. Las becas que manejamos normalmente nosotros y las que hemos venido jalando los últimos años son para el programa Pronavec, y Pronavec exige que tengan la carta de oferta sin ninguna condición. Es decir, tienen que haber llegado al nivel de inglés previo para poder postular a la beca, ¿no? Nosotros nos encargamos justamente de obtener esa carta de aceptación, pero no tiene que tener ninguna condición. Entonces, tienen que haber llegado al nivel de inglés previo antes, ¿no? Pregunta, ¿es el programa para contadores? Por supuesto que es el programa para contadores, para administradores, para comunicadores, para cineastas y para cualquier profesión. Pero eso obviamente lo vemos en la entrevista personalizada que hacemos con unos asesores que manejamos, y ahí les podemos recomendar cuál es el programa que más les conviene, ¿no? Y los costos y todos los requisitos. Bueno, pues muchas gracias. Son muchas las preguntas. Ya ahí dejo también la información Luis. En este caso, las personas que quieran saber qué incluye la asesoría, cómo se va a llevar a cabo, envíen un correo porque les vamos a enviar todos los detalles al respecto, y no va a variar el costo si tienen pareja, si tienen hijos, es un solo costo, ya sean solteros o por familia, eso no importa. Pero envíen la información, ahí se les vuelve a dejar el correo legarnica@globalopp.ca. Los dejamos porque para nosotros ya es un poco tarde, ya van a ser las 10 de la noche y uno empieza como eso de las 6 de la mañana, entonces... Sí. Una última cosita es, por favor distingan bien claro que Global Milvet, ellos ven los casos de migraciones, gente que quiere ir a migrar, o quiere sacar una residencia permanente, y nosotros en LAE vemos el tema de estudios, ¿no? Estoy viendo en mi WhatsApp que hay muchas personas que me están preguntando para migrar, y esas preguntas obviamente yo se las voy a derivar a Luis si las hace, pero si le escriben directamente a él es mucho mejor, ¿no? Igual supongo que ellos también quizás puedan recibir de estudios. Entonces básicamente manejamos ¿no? separadamente los dos campos, ¿no? Muchas gracias a Karim por esta oportunidad, y bueno, al Colegio de Ingenieros por haber podido estar acá hoy esta noche. No, muchas gracias, Mildred, muchas gracias, Carlos, Luis también, gracias por acompañarnos y por brindar toda esta información a los ingenieros e ingenieras que están interesados pues, en hacer todo este trámite y poder migrar a Canadá. Igualmente, agradecer a todos ustedes que nos han acompañado a través de nuestra plataforma Zoom y también por nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Gracias por estar con nosotros, estén siempre conectados con toda nuestra programación a través de la web, a través de nuestras redes sociales, siempre estamos publicando nuestros eventos para que ustedes se puedan inscribir o participar en cada uno de ellos.
De todos modos, recordarles a aquellos que ingresaron un poquito tarde o aquellos que desean compartir esta información, este evento ha sido grabado y ustedes pueden acceder a él. Hemos compartido en el chat del Zoom, así como en el chat también en los comentarios del Facebook, los links donde pueden acceder a la grabación. Lo pueden buscar en la página web, como también en nuestro canal de YouTube o en el mismo Facebook donde va a quedar grabado este evento. Así que de todos modos, muchas gracias. Quisiera pedirle a mis invitados, por favor, vamos a tomar una foto final antes de retirarlo para no quitarles mucho tiempo, por favor, a ver un segundo. Les agradeceré que miren a la cámara. Quizás le puedan quitar un ratito, Luis, el micrófono, ábrelo para que no salga exacto. Vamos a tomar la captura, ve por favor. 1, 2. Listo, 3 por si acaso. Okay. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karim. Buenas noches también para que puedan descansar, así que gracias a todos ustedes. Cualquier consulta, ya saben, hemos compartido ahí en los correos, Luisa ha compartido el del Global, así como también el de Giancarlo del Live, para que puedan ustedes hacer sus consultas directamente. Escríbanle, obviamente es lo que han sugerido y han aconsejado, que escriban directamente para que puedan recibir quizás las consultas o información en general. Gracias nuevamente, muy buenas noches con todos. Gracias Hasta a luego, todos. muchas Hasta luego. gracias a todos. Chao. Bye.